Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 22 de marzo en nuestros estudios de las Escrituras. Todos estos miércoles estamos tratando pues el libro de Nehemías. Hoy iniciamos el capítulo 4. Así que vamos a orar pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que siempre nos das de poder conocerte más a través de tu palabra, Señor. Necesitamos conocer principios bíblicos, Señor, que nos lleve pues a aplicarlos a nuestra vida con el propósito siempre de exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Que todos puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Padre Santo, tu palabra pues va a ser expuesta, toca lo más profundo de nuestro corazón y llévanos a una reflexión y a un cambio de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hoy iniciamos el capítulo 4 del libro Nehemías. En el capítulo 3, pues fue prácticamente una exposición de todo lo que Nehemías hizo para la reconstrucción del templo. Y a partir de este capítulo, pues como que es más preciso sobre todas las dificultades que él atravesó. Hoy vamos a ver los primeros 6 versículos en donde las escrituras resaltan que oyó Sanbalat, era uno de los enemigos de Nehemías, que se iba a edificar el muro, y él se enojó y se burló de los judíos. También menciona las escrituras a Tobías, que Tobías también era amigo de él, estaba junto a él y se unió pues a este escarnio. Y pues ante esta situación, Nehemías ora pidiendo a Dios no cubra pues la iniquidad ni el pecado de ellos. Vamos a leerlo, Nehemías capítulo 4, versos del 1 al 6. Y las escrituras nos dicen: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Y estos primeros 6 versículos. Vamos a entender un poquito la historia, vamos a explicarlo para poder entender los principios o las enseñanzas que queremos rescatar en estos versículos. Miren, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 3, expusimos el capítulo 3, y ahí pues como que hay una descripción de la construcción de la muralla que se completó incluso hasta los acabados. Pero ahora, a partir de este capítulo, del capítulo 4 al 6, vuelven a contar la historia de la reedificación del muro.
y en donde resaltan los obstáculos que tuvieron que superar. En estos obstáculos que se presentan, veremos pues importantes enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Por ejemplo, en los versos del 1 al 3, las escrituras resaltan las burlas de Sanballat y de Tobías. El primero, o sea, Sanballat, oye el avance del proyecto y dice que reaccionó con furia, pensando en el poder que perdería pues en Jerusalén. Para tratar de retener el proyecto y desanimar a la gente, recurrió a la burla. Y el escarnio consistió en 5 preguntas retóricas. Las 2 primeras, en estas preguntas, como que daba a entender que los judíos eran incapaces de hacer cosa alguna, y mucho menos, pues, de reedificar su propia muralla. La tercera pregunta la podríamos traducir del siguiente modo: ¿creen que solo con ofrecer sacrificios lograrán edificar la muralla? Era un modo también de burlarse de la fe de ellos, no de los judíos. Y la cuarta pregunta sugiere que los judíos no se daban cuenta de la magnitud de la tarea. Y la quinta, pues, se burla de sus recursos. Adicionalmente, Tobías, que se encontraba al lado de ellos, se mofó pues con firmeza y fuerza, ¿no?, del propósito de los judíos de reedificar la muralla. Eso tratan los primeros 3 versículos. En los versículos del 4 al 6 vemos una oración imprecatoria que interrumpe de un momento a otro el relato. Ni siquiera las escrituras mencionan quién oró ni cuándo, pero el clamor, el modo como está escrito, indica que provino pues de Nehemías, en donde él pidió un castigo equitativo y luego una cautividad para Sanballat y Tobías, para que pudieran pasar lo mismo que los judíos pasaron a quienes, pues, de quienes ellos se burlaban. Nehemías suplicó que no los perdonara Dios, ni que tampoco su pecado sea borrado, lo cual implica que Dios, figurativamente por lo menos, mantiene pues un registro de nuestros pecados, ¿no? La oración agresiva pues de Nehemías animó a los judíos frente a la intimidación samaritana, y pronto pues, como consecuencia de ello, habrían completado la mitad del proyecto. Bien, haciendo esta breve explicación del contexto, y entendiendo también estos versículos, podemos ahora anotar algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, podemos ver aquí que cuando un líder pues quiere iniciar un trabajo para Dios, un servicio para Dios, inmediatamente pues van a presentarse los adversarios, aquellos que se oponen. Entonces, lo primero que resalta aquí las escrituras es que cuando uno empieza un trabajo para Dios va a haber oposición. A medida que el trabajo pues va progresando, el líder, el líder que esté encargado de esa tarea empezará pues a notar obstáculos que se presentarán por todas partes. Van a surgir personajes que se oponen
¿no? Para lograr hacer efectiva una conspiración contra ellos. Saben que una cosa hay que decir y otra cosa también, que lo que se dice tiene que estar unido pues al hecho. Y pronto pues entonces estas palabras de burla que se formulan al momento de que un líder toma la decisión pues de hacer un trabajo para Dios, estas palabras de burla pues pronto podrían ser reforzadas con armas, ¿no? Para poder destruir el proyecto. Y cuando hablo de armas, pues todas las cosas que estén al alcance de ellos para poder destruir el trabajo. Ante el temor de lo que pueda hacer el enemigo, tanto los obreros como sus familias, pues van a tratar de mostrar interés por el trabajo. Las burlas se van a repetir con eco de menosprecio. De repente también en esa oposición se van a descalificar los planes, van a cuestionar de repente el optimismo con el que estás realizando la obra, va a tratar de mermar tu entusiasmo, va a minar tu confianza y también pues expresarán o exagerarán la magnitud de las dificultades por las que uno tiene que enfrentarse. Y pues ante esa situación que unos formulen, otros se van a añadir, ¿no? Y van a tratar de echar por tierra todos los logros que uno puede ir alcanzando, como en el caso de Tobías, ¿no? La oposición directa sobre el nivel humano a aquellos que obedecen a Dios y el uso de flechas que arden, del desaliento para destruir esperanza, introducir el miedo y paralizar el esfuerzo, pues son dos tácticas regulares que usan cualquier persona que se opone a cualquier proyecto, ¿no? O sea, aquellas personas que se oponen a cualquier proyecto siempre pues van a utilizar esas armas, ¿no? Como son pues destruir la esperanza, introducir el miedo, paralizar los esfuerzos, ¿no? Y pues con el propósito de que a uno abandone la obra. El antagonismo que iba a tener que hacer frente Nehemías era pues formidable. Sus opositores no pensaban descansar hasta arruinar la tarea acometida por él. Todo el que estaba dispuesto a trabajar para la gloria de Dios, o todo aquel que está dispuesto para trabajar para la gloria de Dios, deberá contar con el factor fijo de la oposición, sea de una o de otra forma. El sufrimiento, mi querido hermano, y eso no debemos perder de vista, es que el sufrimiento es el distintivo del discípulo. Tomar la cruz hace auténtica pues la realidad de la fe. Pero por muy intensa que pueda hacer llegar, que pueda llegar o que pueda llegar a ser la oposición, el creyente, mi querido hermano, no va a estar falto de recursos. Y estos recursos se harán efectivos pues a través de una oración confiada, conforme lo hizo Nehemías. Entonces, lo primero que podemos aprender aquí es que cuando uno va
emprender una tarea al servicio del Señor, vamos a contar con oposición. Se van a burlar, van a tratar de desanimarnos, quitarnos la esperanza, que nuestro esfuerzo, nuestro ánimo decaiga, ¿no? Pero debemos continuar porque recuerden que el sufrimiento pues es la marca de un discípulo. Definitivamente el cargar la cruz pues nos fortalece también en nuestra fe. No es fácil el camino a seguir cuando nosotros deseamos hacer una obra para el Señor. Siempre mostrará oposición, pero siempre debemos confiar en que Dios proveerá los recursos y esos recursos llegarán a través de la oración. Siempre debemos estar puestos los ojos en Jesús, ¿no? Y estar confiados en que Él tiene el control de las circunstancias. El verdadero tema que trata el libro de Nehemías, de los de los capítulos del 4 al 6, es la batalla espiritual. Es la batalla contra el verdadero opositor de Nehemías, que está al acecho, pues, detrás de esos opositores humanos y a los que usa de diferentes maneras, como las críticas y las burlas. ¿Quién está detrás de todo eso? Pues Satanás, cuyo nombre significa, pues, adversario. Y quien funciona, pues, como el enemigo permanente de Dios, el enemigo permanente del pueblo de Dios, el enemigo permanente del trabajo de Dios y también el enemigo permanente de la alabanza a Dios. Pensamos de repente en Satanás como nuestro enemigo espiritual, y realmente es así. Pero tenemos que darnos cuenta que la razón por la que odia a la especie humana y busca nuestra ruina es porque él odia a Dios, odia a su creación y ora pues y odia todo lo que es nuestro. Él no es un creador, él es un ser creado por Dios. Él es un destructor, él es un ángel caído. Y él procura frustrar pues todos los proyectos de Dios. Quiere arruinar su trabajo, quiere privarlo de la gloria, y en ese sentido pues él quiere triunfar sobre Dios. Cuando Dios inicia algo, mi querido hermano, para su alabanza, Satanás siempre estará allí, tratando de seguirle los pasos, planeando modo como estropear y frustrar el proyecto divino. El diablo, que es el calumniador, uno que piensa, dice y planea el mal, primero contra Dios mismo, en segundo lugar contra la raza humana. El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolillón, ambos nombres significan destructor. Por el odio sostenido, despiadado que Satanás tiene pues hacia la sociedad, se le conoce pues como asesino, el mal, el león rugiente, el devorador, y también como un gran dragón rojo. Por su hábito de torcer la verdad como un medio para alcanzar sus fines, se le llama pues mentiroso.
y engañador. Él es malévolo, malo, feo, cruel, en gran extremo. Pero no deberíamos alarmarnos de sus intenciones. Cristo lo ha vencido. Satanás ahora es un enemigo derrotado. El correr de repente asustado de Satanás no es el camino cristiano, más bien es un camino de incredulidad. La sabiduría dirige a que no deberíamos gastar nuestro tiempo preocupándonos por Satanás, como si no hubiera límite de lo que él pueda hacer. Nos lleva simplemente a que deberíamos vigilar, la sabiduría nos lleva a que deberíamos vigilar para ver las señales que están en movimiento, es decir, por acciones, pasiones y circunstancias que hacen que la batalla contra que se levanta contra nosotros y contra el Señor, pues desean ser visibles y lo único que tenemos que hacer es pues atenderlas a través de la oración y recordar que es un enemigo vencido. Pero ojo, tampoco no se trata de desafiarlo, decir muchas expresiones que escuchamos por ahí, ¿no? Es un enemigo, es derrotado, pero también es fuerte, ¿no? Tiene mucha influencia también, ser humano, por tanto, también debemos siempre estar teniendo esa comunión con el Señor, porque nuestra fortaleza, nuestras armas, viene de la comunión que nosotros tengamos con nuestro Creador, la oración. Entonces, aquí justamente empieza a tallar la otra parte de estos versículos que estamos tratando el día de hoy. Habla sobre la oración. Primero, entonces, vemos que cuando uno hace la obra, pues gente que se va a oponer. Y detrás de esa gente, ¿quién está? Pues Satanás. ¿Por qué? Porque él siempre trata de destruir todo lo que, aquello que el hombre quiere hacer para exaltar el nombre de Dios, aquellos planes, aquellas cosas que queremos ejecutar, pues él siempre va a oponer. ¿Quién está detrás de esos hombres que de repente se puedan burlar, que quieran tenerse? Pues Satanás mismo. Ahora bien, después de presentarse todo esto, las escrituras muestran una oración. Entonces, como dijimos, no se dice, quién formula esta oración, no lo dice las escrituras, pero por el clamor podemos deducir que es Nehemías. Entonces, la reacción de Nehemías ante los ataques del enemigo fue dirigirse a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Una oración que brota de sus labios en un absoluto apremio. Realmente estaba desesperado y lo primero que hizo fue buscar al Señor. Ante una adversidad tan insidiosa, pues su reacción fue volverse de inmediato a Dios. Y en presencia de los que se oponen. Nehemías, delante de sus enemigos, declara su convencimiento de que Dios es el Dios del cielo y que les va a conceder la victoria. Pero esa convicción que tenía Nehemías tendrá que ir pues acompañada de una búsqueda de la voluntad de Dios ante las realidades de este mundo. Nehemías oró con honestidad. Él expresó lo que estaba en su corazón. Estaba furioso de cómo eran ridiculizados todos los judíos. Él no necesita, pues, rebuscar palabras.
Cuando nos sentimos agraviados, lo mejor es orar, exponiendo el asunto ante Dios con toda honestidad, en vez de alimentar el resentimiento y dejar de orar. Nehemías oró de una manera apasionada. El ataque sufrido ha sido personal y sus motivaciones se pusieron en entredicho. Pocas son las personas que resisten las críticas. Peor aún, en este caso, pues sus enemigos habían pecado contra Dios mismo, porque se estaban oponiendo a su obra. Y Nehemías no quiere que esa falta de estas personas sea pasada por alto. Y expresa, ¿no? Y dice que su pecado no sea borrado. Ante la patente animosidad de sus enemigos, es natural pues que Nehemías se exprese en esos términos. Los cristianos podemos reaccionar ahora pues ante la crueldad y ante la injusticia de una manera diferente. Podemos reaccionar ahora a la luz de dos grandes acontecimientos bíblicos que Nehemías no podía discernir en su tiempo. ¿Y cuáles son esos dos acontecimientos? La muerte de Cristo y la vida por venir. Nehemías oraba con realismo. Esos insultos y esas burlas para él era una ofensa contra Dios. Y en efecto lo eran. Se habían dedicado a ridiculizar un proyecto inspirado y planificado por Dios. Hostigaban a aquellos que trabajaban en la obra y habían insultado el nombre de Dios. Al dirigirse a Dios, pues, con tanta vehemencia, le pide a Dios que no solo reivindique pues a sus obreros, sino que también haga patente la verdad en presencia de los ponentes irrespetuosos y también insultantes. Cuando el honor de Dios está en juego, nada más lógico es que un hombre tan entregado y devoto como Nehemías se indigne y se enfurezca. Por eso lo así. Pero la oración de Nehemías es descriptiva, no prescriptiva. Nehemías, mi querido hermano, necesitaba a Jesús en su oración, tanto o tan igual como nosotros. Nehemías confiaba en el Dios del cielo. Así él inicia esa oración. Y Jesús, por ejemplo, enseñó a sus discípulos a orar al Padre que está en los cielos. Pero al mismo tiempo, Cristo les enseñó a perdonar sus ofensas e incluso a orar por sus enemigos y también por los que los insultaran. Y eso es lo que hoy debemos hacer nosotros. Nehemías no experimentó la obra de Jesucristo, la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Nosotros sí. Nosotros contamos con el Espíritu Santo y contamos con las enseñanzas de Jesús.
Por tanto, Jesús enseñó que debemos orar al Padre que está en los cielos, igualito que Nehemías, pero también nos enseñó que debemos orar por nuestros enemigos y perdonar. Eso debemos hacer hoy nosotros. Nehemías, por ejemplo, también eleva sus ruegos con una actitud de sugestión. Dice, escúchanos, Dios nuestro. Es un clamor que brota de un corazón de un hombre, pues, angustiado por la necesidad. Dios era el único que podía sacarles de ese desánimo y salvar la situación. Y es por eso, justamente, que Nehemías ora, por esa razón ora. Inconmovible, pues, en su convencimiento de que por encima del desaliento de su gente y el fracaso que se avecinaba estaba la gracia prominente de Dios, que es la fuente inagotable de cada creyente. Recordemos eso, mi querido hermano. Recordemos que hemos aprendido hoy. Pues bien, que cuando iniciemos una obra para el Señor va a haber oposición. Detrás de esa oposición sabemos quién está: el enemigo de Dios, el enemigo de la creación, el enemigo del hombre. ¿Quién es? Satanás mismo. Y va a utilizar a muchas personas para que de repente se burlen, para desanimarte, para que no persigas en la obra. Pero tus ojos, tu fe tiene que estar puesta en que el trabajo que estás realizando es para el Señor y Él se encargará de darte la fuerza para seguir adelante. También recuerda que aquel que está sirviendo al Señor el camino no es fácil. El sufrimiento es la marca de un discípulo. Así que estemos preparados para eso. Y en segundo lugar, pues cuando vengan estas circunstancias, lo que debemos hacer es orar al Señor. Orar pidiendo que nos dé la fortaleza, la sabiduría para orar. Nehemías oró diciendo, porque era un hombre que amaba a Dios, oró lo que sentía su corazón, y eso también tenemos que aprender, o sea, orar, abrir nuestro corazón sincero al Señor, porque Él sabe cómo estamos. Pero nuestras oraciones tienen que estar dirigidas de acuerdo al modelo de Jesús. Nehemías aún no experimentó eso, pero nosotros hemos experimentado la llegada del Mesías, la llegada de Cristo Jesús, la llegada del Hijo de Dios, quien nos enseñó a dirigirnos a Dios, al Padre que está en los cielos, pero también nos enseñó que debemos orar por nuestros enemigos. Eso es algo que siempre tenemos que hacer, ¿no? Y siempre tratar también de que todas las palabras, esas palabras que recibimos, que no lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. Siempre orar y tomar en cuenta lo que nos dice las Escrituras, ¿no? Sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Entonces, si viene una palabra así, inmediatamente que no anide rencor, resentimiento, sino perdonar. Así, de esa manera estás guardando tu corazón para que pueda estar sensible a oír la voz de Dios. Bien, mis queridos hermanos, recordemos lo que aprendemos hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cada vez nos enseñas muchas cosas. A veces obramos mal, muchas veces, Señor. Pero gracias porque tu palabra pues siempre revela el estado de pecaminosidad del hombre y nos invitas a cambiar, nos invitas al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a seguir pues con estos estudios todos los miércoles. Vamos a seguir hablando sobre las diversas los diversos obstáculos que presentó Nehemías y que tienen una gran lección para nosotros. Los esperamos todos los miércoles. Que Dios bendiga, hermanos.